Hola, soy Andrés, bienvenidos a la 12ª sesión de swing desde el Centro Cívico de Monte Alto. Ahora estaré con vosotros ya con el calentamiento. Bien, pues como siempre empezamos con el calentamiento para trabajar, en este caso, el ritmo y la relajación. Empezaremos con movimientos que ya sabéis, tenemos de las danzas africanas, ¿sí? De movilizar todo el cuerpo. Empezamos con esta acción como de relax, hacer conmigo. Podéis incluso retemblar la voz. Veis que suelto todo el cuerpo. Empezar sintiendo los tobillos relajados. Mira el tobillo, ¿veis? Sigo moviendo todo el cuerpo y dejo pendular ahí el tobillo, la misma rodilla, sentir la cara interna de la pierna, sentirla y relajar. Siento tobillo, rodilla, las caderas, mira mis caderas, están vibrando. Shake significa vibrar, ¿sí? Los hombros, los codos, cara interna, muñecas y dedos, todo está vibrando, todo. Sigo sintiendo los tobillos, las rodillas, ¿sí? Dejo colapsar un poquito el cuerpo. Colapsar, cuando me refiero a colapsar, que es la acción que hacemos casi durante todo el baile, es esta acción. ¿Veis? Dejo de forma controlada el cuerpo, que caiga, ¿sí? Vale, pues empezamos este calentamiento con esta acción de shake y lo pasamos a la acción de in-out. Out, in, con el esternón. Out, in, out, in, out, in, out, in. ¿Vale? ¿Sí? Podemos ir caminando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta acción me hace caminar, ¿veis? No camino y hago, no. Esta acción, pum, 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 pa, pum, pum. Dejaros relajados, que posiblemente os salga de forma natural. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ahora sigo movilizando un hombro. ¿Veis? Lo ayudo con un masajito para que haga una buena rotación. El otro lo ayudo a que haga una buena rotación. Y ahora hago uno corto y miro para la mano cuando va. Uno corto, uno largo. Uno corto, uno largo. Uno corto, uno largo. Vale, uno corto, la miro. Uno corto, la miro. Ahora voy con las muñecas y hago fuera, fuera. Mira cómo giro la muñeca. Fuera, fuera, fuera. Busco espacio aquí, ¿veis? Tengo mucho espacio aquí. Y up, up. Lo cual quiere decir que tengo el ombligo metido para adentro. No estoy así. Como si tal cosa. ¿Sí? No, busco espacio. Estoy colocado. Para adentro, estoy un ratito. Y ahora para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera. Muevo todos los dedos. ¿Sí? Para afuera, para afuera. Y ahora busco un poquito más de amplitud. Hago para afuera y doy. Perdón, es para adentro y doy. Para adentro y voy. Para adentro y voy. Para adentro y voy. Mira, hacerlo conmigo. ¿Veis? Hago como para adentro y ahora como si nadara. Para adentro y abro. Para adentro y abro. Y ahora empiezo a hacer este trabajo, le llamo coz, es como si diera una coz. ¿Veis? Poner el peso no en el medio del cuerpo, encima de cada pierna, para que salga el contrabody, que es a lo que quiero llegar, hacer contrabody. El chut, cuando se hace un chut de fútbol, esta acción es importante que la sintáis. ¿Veis? Mira cómo se queda el cuerpo. Cuando se chuta, no se chuta así. Malo estaríamos. Con el brazo y con la pierna. Se hace este efecto, ¿vale?
Pues si lo hago atrás, lo mismo, ¿veis? Estoy encima de la pierna. Y buscar estar encima cada vez de la pierna. Up, up. Os lo hago delante de vosotros. Y up, 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 up. Si estoy en el medio, no trabajo bien, ¿veis? Si estoy en el medio, busco estar encima de la pierna. Así me puedo equilibrar. Si estoy aquí, no puedo. Estar siempre trabajando encima de cada pierna. Encima de cada pierna. Para eso he movilizado antes el cuerpo. Y up, y tengo mucha movilidad. Up. Y todo, lo siento, no voy pesando como un saco de cemento. Vale, estoy ligerito. Pa, pa, pa. Y estoy encima de cada pierna. Sigo, ahora enseño un talón, lo llevo con las manos. Up, 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 up. ¿Veis? Estoy un poquito inclinado, ¿veis? Y hago dentro, fuera, dentro conmigo. Y boom, boom. Cuando saco, saco los dos. Cuando meto, meto los dos. Y hago up, up. Y el otro. 1, 2, 1, 2. Estoy trabajando todo el tiempo el in-out. 1, 2. Porque luego cuando bailo, siempre voy a estar teniendo un poquito de latido, de pulsación. Tum, 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 tum. Vale, seguimos. Hago ahora, voy a sentir también el contra body. ¿Veis? Estoy encima de esta pierna y echo para allá. Estoy encima de esta y echo para allá. Y ahora camino un poquito. ¿Veis? Estoy encima de esta. Y esta va para allá, el contrabody. Entonces, voy ofreciendo algo, voy como llevando algo, pero encima de la pierna. ¿Veis? No en cualquier sitio. No en cualquier sitio. Sentirlo. Me pongo delante y estoy encima de la pierna izquierda y me voy para la derecha. Ya cruzo el cuerpo. ¿Vale? Sigo y ahora hago como el caballito, el trote. Tucutún, 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 paro. Tucutún, 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 paro. Y ahora abro. Tucutún, 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 paro. Los brazos. Tucutún, tucutún. Abro. Contraigo. Contraigo. Estiro. Contraigo. Tucutún, 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 paro. Y acabo otra vez con el shake del principio. Sintiendo todo, vibrando todo el cuerpo y hasta aquí sería el calentamiento. Vamos a hacerlo con música. Bien, empezamos vibrando todo el cuerpo, sentir los tobillos, siento los tobillos, rodillas, rodillas, caderas, caderas, hombros, hombros, codos, muñecas y dedos, muñecas y dedos. Sigo sintiendo las otras partes. ¿Veis? Y hago un poquito como esta caída. Pum, 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 pum. Dejo caer el cuerpo de forma continua. Empezamos con el in-out. Y caminamos.
y hombros. Un poquito lento primero. Y el otro. Lento, lento y un poquito más rápido. Hombro y brazo. Y pa, 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 el otro, Y las muñecas. Para afuera y para adentro. Y alterno. Para adentro y abro. 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 Y encima de cada pierna. Quedaros encima de una. Y un poquito más seguidas. 4 al otro lado. 1, 2, solo 2. Y empezamos con contracuerpo. Estoy encima de la pierna contraria, siempre, a donde voy. ¿Veis? ¡Pum! Y empieza el movimiento empujando. Ahora, llevando. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais Sigo, no sigo. mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Mira el caballito. Oh, na, na, na. Oh, Remix. oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha Abro. Segurou? Oi, então solta, bate, dá seca. Então só, não vai. E aí, seca, solta, bate. Seguido. Todo se mueve, todo, todo, todo. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia E aflojo. delirar, te chamava de gostosa Shaking outra na vez. medida sem parar. Mover todo. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Sentir todo el cuerpo vibrando. Todo el cuerpo. Sujeto, pero vibrando. No loco. Sujeto. Siempre estoy sujeto y vibrando. Segurou? Bien, vamos con los ejercicios de la sesión de hoy. Haremos un primer bloque que le llamaremos A, con 4 ochos o 4 pasos. Hacemos el Take Annie, lo repito, el segundo 8, Take Annie,
el tercer 8 es el fall of the log y el cuarto 8 el boogie delante. Todos son conocidos. El Take Annie empieza con un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora empato el siguiente, que es el follow the log. 8. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me quedo ahí. Este bloque lo hacemos seguido todo. Hablo menos. Empezaríamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo hacemos en música. Bien, a continuación vamos a hacer un segundo bloque que llamaremos B, bloque B. También con pasos casi todos conocidos. Empezamos con el cross step, que era cruzar el pie, echo un pie a un lado y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vale. Y ahora vamos a hacer, me voy a poner delante, así. Haríamos 2 cross step, aquí se acabaría. Y ahora una acción de rock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería, en cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, cambio. Y ahora un cambio ya directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hacemos en música.
Bien, pues ahora vamos a utilizar esta fórmula, esta estructura musical de A, B, A. Y a la primera le llamaremos A, al ejercicio primero que hicimos A, y a la segunda B. Entonces, haré 2 veces el ejercicio A, el primero, el de Take Annie, ¿sí? Este lo haré 2 veces y luego una vez el ejercicio. ¿Y esto qué pasará? Que irá bien con nuestra estructura musical de esta pieza de swing. Vamos allá. Cuando haga A, os haré este gesto, y cuando haga B, como no se me ocurre otro, os haré así. ¿Vale? Entonces, mientras que haga A, os haré este, y cuando empiece el B, os haré este, cuando empiece. Cuando vuelva a empezar el A, os haré este. Vamos allá. Ahora viene el B. ¿Visteis que cambió la música? Viene la A. Y empezaríamos todo. Otra vez el A. El B. ¿Veis que cambia la música ahí? Y empezamos otra vez. Empezamos todo. Va a haber un cambio. Hacemos el B. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Trabajar el calentamiento, que nos dará buenos resultados después en nuestro baile. Y estas estructuras son comunes en la mayoría de las canciones de swing, pero no en todas, ¿eh? El A-A-B-A no es para todas las canciones. Nos vemos el próximo día.